6 de enero, 2 de la tarde, y todos están sentados alrededor de la mesa del comedor como si fuera una junta de accionistas y no una comida de reyes. Yo llego desde la terraza con mi copa de vino tinto en la mano, esperando encontrar la rosca partida, el chocolate caliente, las risas, y en lugar de eso me topo con las miradas de mi hijo Rodrigo y mi nuera Vanessa clavadas en mí como si acabara de interrumpir algo importante. Mi esposa Lucía está al otro extremo de la mesa, jugando con su servilleta, sin verme a los ojos. Y entonces Vanessa suelta esa frase, con esa sonrisa de suficiencia que lleva practicando desde que entró a esta familia hace 8 años. Por fin vendimos el rancho del indio, dice levantando su copa como si brindara por algo grande. Nunca verás un centavo, suegro. Ya está hecho. Rodrigo se ríe. No es una risa nerviosa. Es una risa de complicidad, de orgullo casi. Mi esposa baja la mirada. Y yo, aquí parado en el umbral del comedor de mi propia casa, siento como algo dentro de mí se quiebra sin hacer ruido. Antes de que te cuente qué hice después, quiero que me hagas un favor. Comenta qué harías tú si llegaras a tu propia casa y te dijeran algo así. ¿Te quedarías callado? ¿Explotarías? ¿Desde dónde me estás escuchando ahora mismo? Porque esto que te voy a contar no es ficción. Es mi vida. Me llamo Ernesto Villarreal. Tengo 62 años. Nací en Jalisco, aunque llevo más de 30 viviendo en San Miguel de Allende, Guanajuato. No te digo esto para presumir, pero sí para que entiendas lo que está en juego. Soy dueño de 3 propiedades. Esta casa donde vivimos, un terreno comercial en la salida a Celaya, y ese rancho del indio del que habla mi nuera con tanto desprecio. Ese rancho son 42 hectáreas de tierra agrícola en las afueras de Dolores Hidalgo. Lo compré hace 18 años con el sudor de mi trabajo como distribuidor de materiales de construcción. Tierras que eran de un señor de la comunidad, don Evaristo, un hombre otomí que las vendió porque ya no tenía quien las trabajara. Yo se las compré a precio justo, con escrituras legales, ante notario, con todo en regla. Y las puse a producir: maíz, frijol, algo de sorgo. Nada del otro mundo, pero suficiente para dejarle algo sólido a mi hijo cuando yo ya no esté. Porque esa era la idea, ¿no? Dejarle algo a tu hijo. Construir un patrimonio para que él tenga de dónde agarrarse cuando las cosas se pongan difíciles. Pero parece que para algunos hijos, esperar a que uno se muera ya no es suficiente. No soy un hombre de gritos. Nunca lo he sido. Mi papá me enseñó que el que grita ya perdió el control, y el que pierde el control pierde todo lo demás. Así que cuando Vanessa dijo eso, yo no le contesté. Simplemente di un sorbo a mi vino. Los miré a los 3 con calma y me senté en mi lugar de siempre, a la cabecera de la mesa. Vanessa esperaba otra reacción. Se le notaba en la cara. Rodrigo también. Lucía seguía sin mirarme. ¿Eso es todo?, preguntó Vanessa casi decepcionada. ¿Ni siquiera vas a preguntar cómo lo hicimos? No necesito preguntar, dije, dejando la copa sobre la mesa con cuidado. Si ya lo vendieron, supongo que tuvieron sus razones. Rodrigo se acomodó en la silla, cruzó los brazos. Tiene 34 años, mi único hijo. Estudió administración de empresas, aunque nunca terminó bien la carrera. Lleva 6 años trabajando conmigo en el negocio de materiales, o eso dice él. En realidad, yo sigo llevando las cuentas, las compras, las negociaciones con proveedores. Él se encarga de la parte moderna, redes sociales, publicidad digital, contactos con constructoras nuevas. Lo dejé entrar porque pensé que era momento de prepararlo, de que aprendiera el negocio desde adentro. Pero desde que se casó con Vanessa, algo cambió. Ella es de Querétaro, 31 años, licenciada en mercadotecnia, familia de dinero, o al menos eso presume. Cuando Rodrigo me la presentó, me cayó bien al principio. Era lista, hablaba bonito, sabía moverse en reuniones, pero con el tiempo empecé a notar cosas, comentarios sobre lo antiguo de la casa,
sugerencias sobre modernizar el negocio, preguntas muy específicas sobre las propiedades, sobre los contratos, sobre quién tenía las escrituras, siempre disfrazadas de interés, de ganas de ayudar. Y Lucía, mi esposa, 48 años de matrimonio. Nos conocimos cuando yo apenas empezaba con el negocio. Ella era maestra de primaria. Dejó de trabajar cuando nació Rodrigo. Siempre fue discreta, callada, buena para la casa. Pero desde hace como 2 años, algo cambió también en ella. Empezó a pasar más tiempo con Vanessa. Salían juntas de compras, a desayunar, a no sé dónde. Y cuando yo llegaba, se callaban. O cambiaban de tema. Las señales empezaron sutiles. Muy sutiles. Hace como 1 año y medio, noté que las llaves de mi oficina en casa ya no estaban donde siempre las dejaba. Aparecían en otros lugares. En la cocina, en el librero, en el cajón del baño. Le pregunté a Lucía si las había movido. Me dijo que no. Pero seguía pasando. Luego empezaron los consejos sobre mi salud. Vanessa, especialmente. Que si yo me veía cansado, que si debería ir al doctor, que si a mi edad ya no era bueno cargar tanto estrés. Rodrigo secundaba todo. Sí, papá, deberías descansar más. Ya trabajaste suficiente. Déjame a mí encargarme de más cosas. Un día, hace como 8 meses, entré a mi oficina y encontré a Rodrigo revisando el archivero. Me vio y cerró el cajón rápido. ¿Qué buscas?, le pregunté. Nada, papá. Solo quería ver los contratos de los proveedores nuevos, para aprender. Esos contratos están en la carpeta azul. Ese cajón es de escrituras. Ah, perdón, me confundí. No me confundí. Él sabía perfectamente qué cajón era. Después vinieron las conversaciones a puerta cerrada. Yo llegaba a la casa y escuchaba voces en la sala. Cuando entraba, todos se callaban. Vanessa me sonreía. Rodrigo cambiaba de tema. Lucía se iba a la cocina. Hace 6 meses, en una comida familiar, Vanessa soltó algo que me dejó pensando. Suegro, ¿nunca has pensado en vender el rancho? Digo, ya casi no lo usas. Está lejos. Y con lo que vale ahorita la tierra por allá, podrías sacar buen dinero. No está en venta, le contesté. Sí, pero piénsalo. A tu edad, ¿para qué quieres tanta responsabilidad? Mejor disfruta, viaja, descansa. El rancho se queda, es para Rodrigo, para cuando tenga hijos. Claro, claro, dijo ella con esa sonrisa. Solo era una idea. Rodrigo no dijo nada, solo asintió. Hace 4 meses, me di cuenta de que alguien había entrado a mi caja fuerte. No se llevaron nada, pero los documentos estaban mal acomodados. Yo soy muy ordenado. Cada papel en su lugar. Y ahí estaban movidos. Le pregunté a Lucía si había abierto la caja. Me dijo que no sabía ni la combinación. Mentira. Ella la sabía. Se la di hace años por si pasaba algo. Hace 3 meses, un empleado del rancho, don Jacinto, me llamó para decirme que Rodrigo había ido a inspeccionar la propiedad, que había llevado a un ingeniero, que estaban midiendo, tomando fotos, haciendo preguntas sobre los linderos. ¿Le diste permiso, don Ernesto?, me preguntó Jacinto. No, le dije, pero es mi hijo. Supongo que tiene curiosidad. Es que traía unos papeles, patrón, como de avalúo. Ahí fue cuando algo dentro de mí hizo clic. Esa misma semana revisé mi correo electrónico. Tengo una cuenta que casi no uso, pero que está ligada al negocio. Y ahí encontré algo que me heló la sangre. Un correo enviado desde mi propia cuenta a una inmobiliaria de Dolores Hidalgo, preguntando por el valor de mercado de 42 hectáreas en la zona. Yo no envié ese correo, pero alguien con acceso a mi computadora sí. Ahí fue cuando entendí que esto no era paranoia. Esto era real, y tenía que actuar. Pero no como ellos esperaban. Porque si algo me enseñó mi papá, además de no gritar, fue esto. El que ataca primero avisa, y el que avisa, pierde. Así que me hice el tonto. Seguí mi rutina. Iba al negocio, revisaba inventarios, atendía clientes.
Llegaba a casa, comía, veía televisión, le sonreía a Vanessa, platicaba con Rodrigo sobre el trabajo, le daba un beso en la frente a Lucía antes de dormir, pero por dentro, yo ya estaba en modo investigación. Lo primero que hice fue hablar con mi abogado, el licenciado Méndez, un hombre de mi edad, de confianza, que me ha ayudado con todos mis trámites legales desde hace 20 años. Le expliqué la situación, sin dramas, con hechos. Ernesto, me dijo, si alguien quiere vender una propiedad que está a tu nombre, necesita un poder notarial tuyo. ¿Le has dado algún poder a Rodrigo? No, nunca. Y a tu esposa, tampoco. Entonces no pueden hacer nada, a menos que falsifiquen tu firma o que te hagan firmar algo sin que te des cuenta. Esa frase me cayó como balde de agua fría. Eso es posible. Claro, pasa más de lo que crees, sobre todo con adultos mayores. Les dicen que es un trámite del banco, o del seguro, o cualquier cosa. Y firman. Y después resulta que firmaron un poder, o una cesión de derechos, o una autorización de venta. Salí de esa oficina con una misión clara: revisar todo lo que hubiera firmado en los últimos meses. Y vaya que encontré cosas. Hace 2 meses, Rodrigo me pidió que firmara unos papeles del negocio. Dijo que eran para renovar un contrato con un proveedor. Yo estaba ocupado, firmé rápido. No leí bien. Hace un mes, Lucía me puso enfrente unos documentos del seguro de gastos médicos. Dijo que era la renovación anual. Firmé. Hace 3 semanas, Vanessa me trajo un folder con papeles de impuestos. Dijo que el contador los necesitaba urgentes. Firmé. Pedí copias de todo al licenciado Méndez. Me ayudó a rastrear qué eran esos documentos. Y ahí estaba todo. Uno de los papeles que firmé no era del proveedor. Era un poder notarial limitado para gestiones administrativas a nombre de Rodrigo Villarreal. Otro de los documentos no era del seguro médico. Era una autorización para que Lucía actuara como representante legal en caso de que yo quedara incapacitado. Y el tercero era el peor. Una carta de intención de venta del rancho, donde yo supuestamente autorizaba a Rodrigo a explorar opciones de venta en mi nombre. No eran escrituras definitivas, pero eran suficientes para que alguien con mala intención los usara como base para engañar a un comprador o para presionarme a firmar algo más fuerte después. El licenciado Méndez me explicó que ese tipo de documentos, si bien tenían problemas legales evidentes, podían generar un lío enorme si alguien ya había avanzado con una operación de compraventa. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Primero, revocar esos poderes de inmediato. Segundo, poner en orden tus escrituras. Y tercero, estar preparado para lo que venga. Esa noche no dormí. Pensé en todo, en los años que le dediqué a construir ese patrimonio, en las veces que me desvelé trabajando para que a Rodrigo no le faltara nada, en las navidades, los cumpleaños, las graduaciones, en Lucía, que fue mi compañera durante casi medio siglo. Y esto era lo que recibía a cambio: traición, manipulación, robo disfrazado de ayuda. No, esto no iba a terminar así. Al día siguiente empecé a mover mis piezas, silenciosamente, sin confrontaciones, sin gritos. Primero, contraté a un contador independiente para auditar todas las operaciones del negocio de los últimos 2 años. Quería saber si había movimientos raros, retiros no autorizados, facturas falsas, cualquier cosa. Segundo, instalé cámaras de seguridad en mi oficina de la casa. Pequeñas, discretas, que grabaran todo. Quería pruebas. Tercero, hablé con don Jacinto, el empleado del rancho. Le pedí que me avisara de cualquier movimiento raro, cualquier visita, cualquier cosa. Y cuarto, lo más importante, hablé con un notario distinto al que siempre usaba, uno que Rodrigo no conociera, y empecé a preparar documentos nuevos, documentos que iban a cambiar todo. Pasaron las semanas. Yo seguía sonriendo, seguía siendo el mismo Ernesto de siempre, pero por dentro
Cada pieza del rompecabezas iba cayendo en su lugar, hasta que llegó el 6 de enero, Día de Reyes. La comida estaba lista. Lucía había hecho su mole especial. Vanessa trajo la rosca. Rodrigo llegó temprano, lo cual era raro. Todos estaban demasiado contentos, demasiado relajados. Yo llegué desde la terraza con mi copa de vino, esperando una tarde tranquila. Y entonces Vanessa soltó esa bomba. Por fin vendimos el rancho del indio. Nunca verás un centavo, suegro. Rodrigo se rió. Lucía bajó la mirada. Y yo di un sorbo a mi vino. Los miré a los tres con toda la calma del mundo. Y dije, perfecto, disfruten el dinero, ya que yo fui quien compró las tierras. El silencio que cayó sobre esa mesa fue tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. Vanessa dejó de sonreír. Rodrigo se puso pálido. Lucía me miró por primera vez en la tarde con los ojos muy abiertos. ¿Qué dijiste?, preguntó Vanessa, casi sin voz. Lo que oíste, le contesté dejando la copa sobre la mesa. Ustedes vendieron el rancho. Yo compré las tierras. ¿No te parece irónico? Estás mintiendo, dijo Rodrigo, pero su voz temblaba. No miento, hijo. Y si quieres, podemos llamar ahora mismo al licenciado Méndez para que te explique cómo funciona esto. O mejor aún, podemos llamar al comprador. Porque algo me dice que ustedes ya firmaron algo. ¿O me equivoco? Vanessa se levantó de la mesa. Lucía se tapó la boca con la mano. Rodrigo se quedó ahí, paralizado, como si acabara de ver un fantasma. Y yo, por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. Porque esto apenas estaba empezando. Rodrigo fue el primero en reaccionar. Se levantó tan rápido que la silla casi se cae. ¿De qué estás hablando, papá? Su voz sonaba entre confundida y agresiva. El rancho está a tu nombre. Nosotros lo vendimos usando el poder que tú nos diste. Yo nunca les di ningún poder para vender, dije sin alterarme. Les di un poder para gestiones administrativas. Eso no incluye venta de propiedades. Cualquier abogado de primero de carrera les diría eso. Vanessa se acercó a la mesa, apoyando las manos sobre el mantel. Ya no había ni rastro de esa sonrisa de suficiencia. Entonces, ¿qué hiciste? Compraste tu propio rancho. Eso no tiene ningún sentido. Tiene todo el sentido del mundo, respondí tomando otro sorbo de vino. Ustedes querían vender. Necesitaban un comprador. Y yo se los di. A través de un tercero, claro. Una empresa que ustedes no conocen. Una operación completamente legal. La cara de Rodrigo pasó del blanco al rojo en cuestión de segundos. Eso es trampa. Tú sabías lo que estábamos haciendo y nos tendiste una trampa. No, hijo, lo corregí, sin levantar la voz. Trampa es hacer firmar a tu padre documentos disfrazados de renovaciones de seguros y contratos de proveedores. Trampa es revisar el archivero de escrituras a mis espaldas. Trampa es llevar ingenieros a medir el terreno sin mi autorización. Trampa es usar mi correo electrónico para contactar inmobiliarias. Yo solo jugué con las mismas reglas que ustedes establecieron. Lucía se levantó de la mesa, temblando. Ernesto, por favor, podemos hablar esto con calma. ¿Con calma, Lucía? La miré directamente por primera vez. Con la misma calma con la que me hiciste firmar una renovación del seguro médico, que en realidad era una autorización para que actuaras como mi representante legal si quedaba incapacitado. Con esa calma, se llevó las manos a la cara. Empezó a llorar, pero yo ya no sentía nada. O tal vez sentía todo, pero tan profundo que ya no me afectaba en la superficie. Vanessa agarró su bolsa. Esto no va a quedar así. Vamos a demandar. Vamos a... ¿A qué? La interrumpí. A admitir ante un juez que falsificaron documentos. A explicar cómo consiguieron esos poderes que yo nunca autoricé para venta. Adelante. El licenciado Méndez tiene copias de todo, y tengo algo más que les va a interesar. Saqué mi teléfono del bolsillo.
Abrí la aplicación de las cámaras de seguridad que había instalado en mi oficina. Les mostré la pantalla. Esto es del 14 de noviembre del año pasado, las 3 de la tarde. En la grabación se veía claramente a Rodrigo y Vanessa entrando a mi oficina. Rodrigo abría el archivero con una llave, sacaba documentos. Vanessa los fotografiaba con su celular. Luego los volvían a guardar y salían. Esto es del 3 de diciembre. Otra grabación. Ahora era Lucía. Abría mi caja fuerte, revisaba papeles, cerraba todo y se iba. Y esto es del 18 de diciembre. Los tres juntos, en la sala, con documentos sobre la mesa. Vanessa hablaba, señalaba cosas en los papeles. Rodrigo asentía. Lucía escuchaba en silencio. No había audio, pero no hacía falta. Las imágenes hablaban por sí solas. Vanessa se quedó blanca. Rodrigo se dejó caer en la silla. Lucía seguía llorando, pero ahora más fuerte, con sollozos que le salían del pecho. Esto es invasión a la privacidad, murmuró Vanessa. Es mi casa, le recordé. Tengo derecho a instalar cámaras en mi propia oficina, y ustedes tenían la obligación de no entrar sin mi permiso. Pero bueno, supongo que las obligaciones nunca fueron su fuerte. Me levanté de la mesa, dejé la copa de vino junto a mi plato. Ahora les voy a explicar cómo van a ser las cosas de ahora en adelante, y van a escuchar sin interrumpir. Ninguno dijo nada. Vanessa se sentó de nuevo. Rodrigo tenía la vista clavada en el mantel. Lucía se limpió las lágrimas, pero no dejaba de temblar. Primero, el rancho sigue siendo mío. La venta que ustedes hicieron fue a una empresa que yo controlo. Les voy a devolver el dinero que recibieron del comprador, menos los gastos administrativos y legales que generaron. No porque esté obligado, sino porque no quiero su dinero sucio. Segundo, todos los poderes que me hicieron firmar con engaños quedan revocados desde hoy. Ya levanté las actas correspondientes con el notario. Ninguno de ustedes tiene autorización para usar mi nombre, mis propiedades o mis cuentas. Tercero, Rodrigo, a partir de mañana ya no trabajas en el negocio. Te voy a liquidar conforme a la ley. No quiero demandas ni líos, pero no quiero verte cerca de los almacenes, de los proveedores, ni de las cuentas. Rodrigo levantó la vista, con los ojos llenos de rabia. Ese negocio también es mío. Yo trabajé ahí durante años. Trabajaste como empleado, lo corregí. El negocio está a mi nombre. Las licencias, los permisos, los contratos, todo. Tú recibiste un sueldo, un buen sueldo por cierto, pero el negocio es mío. Y ya no confío en ti. ¿Y el testamento?, preguntó Vanessa, con una mezcla de desesperación y cinismo. ¿También vas a desheredarlo? El testamento es asunto mío, le contesté. Pero si quieres saberlo, sí, lo voy a cambiar. No voy a dejarle nada a alguien que intentó robarme en vida. ¿Para qué esperar a que me muera si ya quisieron adelantarse? Lucía dejó escapar un gemido. Se agarró del respaldo de la silla como si fuera a desmayarse. Ernesto, por favor, Rodrigo es tu hijo, es nuestro hijo. Y tú eres mi esposa, le dije, mirándola fijamente. O lo eras, porque no sé qué eres ahora. No sé en qué momento decidiste que era buena idea ayudarlos a traicionarme. No sé si fue idea tuya o si solo te dejaste convencer. Pero estuviste ahí, abriste mi caja fuerte, revisaste mis papeles, me hiciste firmar documentos falsos y nunca dijiste nada. Yo no quería, balbuceó. Vanessa dijo que era por tu bien, que estabas muy estresado, que necesitabas descansar, que si vendíamos el rancho podríamos usar ese dinero para... ¿Para qué, Lucía? ¿Para qué necesitaban vender mi rancho? Silencio. Vanessa fue la que habló, con esa frialdad que ahora entendía mejor. Porque Rodrigo y yo queremos comprar una casa en Querétaro. Una casa de verdad. No esta antigüedad. Ahí estaba, la verdad desnuda, sin disfraces. Querían mi dinero para comprarse una casa, repetí,
casi sin creerlo, y en lugar de pedírmelo, en lugar de hablar conmigo, decidieron robarme. «No es robo», gritó Rodrigo. «Ese rancho iba a ser mío de todas formas. Solo nos adelantamos». «Adelantarse», dije, sintiendo cómo la rabia finalmente empezaba a subir por mi pecho. «Adelantarse es llegar temprano a una cita. Esto es traición. Esto es abusar de la confianza de alguien que te dio todo». «Tú nunca me diste nada», explotó Rodrigo. «Todo lo tuve que pedir, todo lo tuve que rogar. Siempre con tus reglas, con tu control, con tu... Así no se hacen las cosas, Rodrigo. Estoy harto. Entonces vete», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Vete de mi casa. Vete de mi vida. Y llévate a tu esposa contigo». Vanessa se levantó de nuevo, agarró a Rodrigo del brazo. «Vámonos. No vamos a quedarnos aquí a escuchar esto». «Perfecto», dije. «Pero antes de irse, quiero que sepan algo más». Saqué un sobre de mi saco. Lo puse sobre la mesa. «Esto es una notificación legal. El licenciado Méndez ya la registró. Es una demanda civil por uso indebido de poderes, falsificación de documentos y fraude patrimonial. No los voy a meter a la cárcel porque son mi familia, pero sí voy a asegurarme de que esto quede asentado legalmente, para que el día de mañana, cuando yo ya no esté, nadie pueda decir que ustedes tienen derecho a nada de lo mío». Rodrigo agarró el sobre, lo abrió con manos temblorosas, leyó la primera página y se puso pálido de nuevo. Esto nos puede arruinar». «Ustedes solitos se arruinaron», le dije. «Yo solo estoy poniendo las cosas en orden». Vanessa jaló a Rodrigo hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí. «Esto no va a quedar así, suegro. Vamos a pelear. Vamos a demostrar que tú nos manipulaste, que nos tendiste una trampa, que abusaste de tu poder como padre. Inténtalo», le dije. «Tengo grabaciones, documentos, testigos y una trayectoria de 40 años sin una sola demanda ni un solo problema legal. ¿Tú qué tienes? ¿Una sonrisa bonita y un título universitario? Suerte con eso». Se fueron. La puerta se cerró con un golpe que hizo vibrar las paredes. Me quedé solo con Lucía. Ella seguía llorando, sentada en su silla, con las manos sobre la cara. «¿Qué va a pasar ahora, Ernesto?», preguntó entre sollozos. «No lo sé», le dije, con una honestidad que me dolió. «Eso depende de ti. Yo no quería hacerte daño. Te lo juro». Vanessa me convenció de que era lo mejor para todos, de que tú ya estabas muy cansado, de que necesitabas ayuda. Y por eso abriste mi caja fuerte. Por eso me hiciste firmar papeles falsos. Por eso te aliaste con ellos en lugar de venir a hablar conmigo. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que te enojaras, de que me dijeras que no, de que me echaras. Lucía. La miré, tratando de encontrar a la mujer con la que me casé hace 48 años. Estuvimos juntos casi medio siglo. Tuvimos un hijo. Construimos una vida. ¿De verdad creíste que te iba a echar por preguntarme algo? No lo sé. Ya no te conozco. Ya no sé qué esperas de mí. Esperaba lealtad, le dije. Esperaba que fueras mi compañera, no mi enemiga. Se quedó callada. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no hacía ruido. «¿Me vas a dejar?», preguntó al fin, con una voz tan pequeña que apenas la escuché. «No lo sé», le repetí. «Necesito tiempo para pensar». Me fui a mi recámara. Cerré la puerta. Me senté en la orilla de la cama y por primera vez en todo ese día, sentí que el peso de todo me caía encima. No lloré, no grité, pero sentí un vacío en el pecho que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Porque una cosa es saber que te están traicionando. Otra cosa es verlos a los ojos y confirmar que sí, que todo era verdad, que no era tu imaginación ni tu paranoia, que las personas en las que más confiabas te vieron como un obstáculo, como un estorbo, como algo de lo que había que deshacerse. Y lo peor de todo,
que lo hicieron no por necesidad, sino por ambición, por comodidad, por impaciencia. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, repasando cada paso que había dado, cada decisión que había tomado. Había hecho lo correcto. Había sido demasiado duro. Debía haber hablado con ellos antes, darles una oportunidad de explicarse. Pero entonces recordaba las grabaciones, los documentos, las mentiras, y sabía que no había otra opción. Porque si hay algo que aprendí en 62 años de vida, es que la confianza es como un cristal. Cuando se rompe, puedes pegar los pedazos, pero la grieta siempre va a estar ahí. Al día siguiente, muy temprano, sonó mi teléfono. Era el licenciado Méndez. «Buenos días, Ernesto. ¿Cómo te fue ayer?» «Como esperaba», le contesté. «Mal». «¿Firmaron el acuse de la notificación?» «Se la llevaron. No sé si la firmaron, pero la tienen». «Perfecto. Ahora viene la parte importante. ¿Estás listo?» ¿Listo para qué? Para lo que sigue, porque esto no termina aquí. Ellos van a contraatacar, van a buscar abogados, van a intentar voltear la narrativa. Van a decir que tú los manipulaste, que abusaste de tu posición, que los grabaste sin consentimiento. Que lo intenten, dije. Tengo todo documentado. Lo sé, pero igual hay que estar preparados. Hoy a las 11 tenemos cita con el notario nuevo. Vamos a hacer un testamento completamente nuevo y vamos a registrar formalmente la revocación de todos los poderes anteriores. ¿Y lo del rancho? ¿Cómo quedó eso? Quedó perfecto. La operación de compraventa fue entre Rodrigo, con el poder limitado que tenía, y la empresa inmobiliaria del Bajío S.A. de C.V., de la cual tú eres el accionista mayoritario bajo un fideicomiso ciego. Técnicamente, Rodrigo vendió el rancho, y técnicamente, tú lo compraste, todo legal, todo registrado. La escritura ya está en el registro público de la propiedad a nombre de la inmobiliaria, y mañana se transfiere de regreso a tu nombre personal, el círculo se cierra. ¿Y el dinero que les di? Ya está en una cuenta de depósito temporal. En cuanto termine el proceso de reversión, se les devuelve. Menos los gastos administrativos, como acordamos. Unos 120,000 pesos en total, entre notario, registro, impuestos y honorarios. Perfecto. Ernesto, el licenciado hizo una pausa. Sé que esto es difícil, sé que es tu familia, pero hiciste lo correcto. Si no hubieras actuado, ahorita estarías sin rancho y probablemente peleando en tribunales por años. Lo sé, dije, pero no deja de doler. El dolor pasa, la dignidad no. Colgamos, me bañé, me vestí, desayuné solo en la cocina. Luciano salió de su cuarto. A las 11 llegué al despacho del notario. Un hombre joven, tal vez de 40 años, muy profesional. Me recibió con un apretón de manos firme. «Don Ernesto, es un gusto». El licenciado Méndez me puso al tanto de su situación. «Lamento mucho lo que está pasando». «Gracias», le dije. «Solo quiero que esto quede bien hecho». «Queda bien hecho. Aquí está el testamento nuevo. Lea con calma. Y si tiene dudas, me pregunta». Leí cada palabra, cada cláusula, cada artículo. El testamento establecía que mis bienes se dividirían de la siguiente manera: 40% para una fundación de apoyo a adultos mayores, en situación de vulnerabilidad que yo iba a crear. 30% para Lucía, condicionado a que no hubiera participado activamente en ningún fraude o delito en mi contra. Esa cláusula se activaría solo si se demostraba legalmente su culpabilidad. 20% para Rodrigo, también condicionado a que no hubiera demandas activas en mi contra al momento de mi muerte. Y 10% para gastos funerarios y legales. Era justo, era duro, pero era necesario. ¿Está de acuerdo?, preguntó el notario. Sí, firmé cada página. Estoy de acuerdo. Perfecto. Ahora vamos con la revocación de poderes. Aquí está el documento. Con esto, ningún poder anterior que usted haya otorgado, voluntaria o involuntariamente, tiene validez.
Todo queda cancelado. Firmé también. El notario selló todo con su sello oficial. Me entregó las copias certificadas. Listo, don Ernesto. A partir de este momento, usted es la única persona con capacidad legal para disponer de sus bienes. Nadie más. Gracias, le dije, sintiendo un peso enorme salir de mis hombros. Salí del despacho sintiéndome extraño, aliviado, pero también vacío, como si acabara de enterrar algo. Esa tarde, Rodrigo me llamó. No contesté. Me dejó un mensaje de voz. Papá, necesitamos hablar. Esto se salió de control. Yo no quería que las cosas llegaran hasta aquí. Por favor, llámame. Por favor. Borré el mensaje. Una hora después, Vanessa me mandó un mensaje por WhatsApp. Suegro, sé que está enojado, pero podemos arreglar esto. No tiene que llegar a lo legal. Podemos sentarnos, hablar como adultos y encontrar una solución. Rodrigo está destrozado. No quiere perderlo. Yo tampoco. No le contesté. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina, escuché que tocaban la puerta. Era Lucía, con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Puedo pasar? Es tu casa, le dije. Se sentó frente a mí. Tenía las manos sobre la mesa, nerviosas, jugando con sus dedos. Hablé con Rodrigo, dijo. Está desesperado. Dice que Vanessa está hablando de divorciarse, que todo se está cayendo a pedazos. ¡Qué lástima!, dije sin levantar la vista del plato. Ernesto, es nuestro hijo. Lo sé, y precisamente por eso duele más. No vas a hacer nada. ¿Lo vas a dejar así? ¿Qué quieres que haga, Lucía? ¿Que finja que no pasó nada? ¿Que les dé el rancho de todas formas? ¿Que les diga, no pasa nada, hijo, róbame cuando quieras? No, pero podríamos ayudarlos de otra forma. Darles un préstamo, algo. No. Ernesto. No, Lucía, se acabó. Ya di demasiado. Ya perdoné demasiado. Ya confié demasiado. Y mira dónde me trajo eso. Se levantó de la silla, llorando de nuevo. Entonces yo también perdí, dijo, porque perdí a mi hijo y perdí a mi esposo. Salió de la cocina. La escuché subir las escaleras. La puerta de su cuarto se cerró, y yo me quedé ahí, en esa mesa enorme, en esa casa enorme, sintiéndome más solo que nunca, pero también sintiendo algo más, dignidad. Porque si algo había aprendido en esos meses de investigación, de dolor, de traición, era que la dignidad no se negocia, y que a veces hacer lo correcto duele, pero sigue siendo lo correcto. Pasaron 3 semanas desde aquel día de Reyes que cambió todo. 3 semanas en las que la casa se sintió como un mausoleo. Lucía y yo nos cruzábamos en los pasillos, en la cocina, en la sala, pero apenas hablábamos. Ella seguía durmiendo en su cuarto, yo en el mío, como extraños bajo el mismo techo. Rodrigo intentó llamarme 7 veces más. Le mandé todos los mensajes a buzón. Vanessa me escribió otros 4 mensajes por WhatsApp, cada uno más desesperado que el anterior. Los dejé en leído, sin responder, porque no había nada que decir. No había espacio para negociaciones, no después de lo que habían hecho. El negocio seguía funcionando. Contraté a un administrador nuevo, un señor de 50 y tantos años, exgerente de una empresa de materiales en Celaya. Se llamaba Gustavo. Era serio, cumplido, honesto. No tenía las habilidades modernas de Rodrigo, pero tampoco tenía sus intenciones ocultas. Y eso, en este momento de mi vida, valía más que cualquier campaña en redes sociales. El licenciado Méndez me llamaba cada 2 o 3 días para mantenerme al tanto. Rodrigo había contratado a un abogado, un tal licenciado Ruiz, de Querétaro. Joven, ambicioso, de esos que prometen milagros. Habían presentado una contrademanda alegando abuso de autoridad parental, manipulación emocional y engaño para revertir una transacción legítima. ¿Eso es en serio?, le pregunté a Méndez cuando me lo contó. Completamente en serio, me dijo.
Pero no te preocupes, no tiene fundamento legal, es puro teatro. Están intentando presionarte para que negocies. No voy a negociar nada. Lo sé. Y ellos también lo saben. Por eso van a subir la apuesta. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que van a intentar otras cosas. Puede que vayan con periodistas locales que traten de hacerte quedar mal públicamente. Puede que hablen con tus clientes, con tus proveedores. Puede que intenten meterte en problemas con Hacienda o con alguna otra dependencia. Gente desesperada hace cosas desesperadas. ¿Y qué hago? Mantén la calma, sigue tu vida, no reacciones y documenta todo. Cualquier cosa que hagan o digan, la documentas, porque todo eso nos va a servir más adelante. Tenía razón. 2 días después, un reportero del periódico local me llamó. Dijo que estaba investigando un caso de abuso hacia adultos mayores en familias de San Miguel de Allende, y que había recibido información de que yo estaba desalojando a mi hijo de su patrimonio legítimo. ¿Quién le dio esa información?, le pregunté. No puedo revelar mis fuentes, dijo, con ese tono de falsa neutralidad que usan los periodistas cuando ya tienen la historia armada en su cabeza. Entonces no tengo nada que decirle, le contesté, pero si publica algo sin verificar, lo voy a demandar por difamación. Y no soy un señor que amenaza sin cumplir. Colgó. No volvió a llamar, y no salió ninguna nota. Luego vinieron los rumores. Clientes que me preguntaban si era cierto que estaba vendiendo el negocio. Proveedores que querían confirmar si seguía siendo el dueño. Empleados que me miraban con desconfianza, como preguntándose si iban a quedarse sin trabajo. Tuve que hacer una reunión con todo el personal. Los junté un sábado por la mañana en el almacén principal. Éramos como 25 personas. Choferes, almacenistas, vendedores, el contador, las secretarias. Buenos días a todos, empecé. Los junté porque han estado circulando rumores, y quiero aclararlos de una vez. Número 1. No estoy vendiendo el negocio. Número 2. Todos ustedes siguen teniendo trabajo mientras hagan bien su chamba. Número 3. Mi hijo Rodrigo ya no trabaja aquí. Esa es una decisión personal y familiar que no voy a discutir. Pero el negocio sigue siendo mío, sigue operando normal, y vamos a seguir adelante como siempre. ¿Alguna pregunta? Nadie preguntó nada, pero vi el alivio en sus caras, sobre todo en las de los empleados más antiguos, los que llevaban años conmigo. Después de la reunión, don Jacinto, el encargado del rancho, se me acercó. «Patrón, ¿puedo hablar con usted un momento?» «Claro, Jacinto, dime». Nos alejamos del grupo, él se veía nervioso. Es que ayer vino el joven Rodrigo al rancho, con su señora, y estaban muy alterados, querían entrar. Les dije que usted me había dado instrucciones de no dejar pasar a nadie sin su autorización. Se enojaron, me dijeron que yo era un traidor, que les debía lealtad a ellos porque el rancho iba a ser de ellos. Les dije que yo le debía lealtad a quien me paga, y ese es usted. Se fueron, pero, no sé, patrón, me dio mala espina. Te amenazaron, no directamente, pero la señora Vanessa dijo algo así como, ya verás cuando esto se arregle, vas a ser el primero en irse. Sentí la rabia subir de nuevo, pero la tragué. Jacinto, escúchame bien, no te va a pasar nada. Vas a seguir trabajando mientras yo esté vivo y mientras hagas bien tu trabajo. Y si ellos vuelven a ir, me llamas de inmediato. No discutas. No te pelees. Solo me llamas. ¿Entendido? Sí, patrón, gracias. ¿El rancho está bien? ¿No han entrado a la fuerza? No, patrón. Todo está asegurado. Las cercas están bien. Los candados nuevos que usted puso están puestos. Nadie ha entrado. Perfecto. Sigue así. Le di un apretón de manos y se fue. Pero me quedé pensando en lo que me había dicho. Vanessa amenazando a mis empleados. Rodrigo intentando entrar al rancho como si todavía tuviera derechos. Esto no iba a parar. No hasta que ellos entendieran que habían perdido. Y ahí fue cuando tomé la siguiente decisión. Llamé al licenciado Méndez esa misma tarde.
Necesito que presentes una solicitud de orden de restricción, le dije. ¿Contra quién? Contra Rodrigo y Vanessa. Quiero que tengan prohibido acercarse al rancho, al negocio, a mi casa y a cualquiera de mis empleados. Ernesto, eso es fuerte. Eso es básicamente tratarlos como acosadores. Eso es lo que son, le dije. Están intentando presionarme, intimidar a mi gente, entrar a propiedades que ya no les corresponden. Eso se llama acoso. Y no voy a permitirlo. ¿Estás seguro? Porque una orden de restricción contra tu propio hijo, eso va a quedar en los registros. Va a ser público, va a ser definitivo. Estoy seguro. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Está bien, lo voy a hacer. Pero necesito que me des las pruebas. El testimonio de Jacinto, las grabaciones si las tienes, los mensajes, todo. Te los mando hoy mismo. 2 días después, la orden de restricción fue aprobada. Un juez determinó que había indicios suficientes de comportamiento intimidatorio y acoso patrimonial, y otorgó una restricción temporal de 90 días. Rodrigo y Vanessa tenían prohibido acercarse a menos de 100 metros de mis propiedades, de mi negocio y de mí. La notificación les llegó por medio de un actuario. Según me contó el licenciado Méndez, Vanessa estaba furiosa. Rodrigo, en cambio, se derrumbó. Lloró frente al actuario. Le dijo que su papá lo estaba matando en vida. Cuando el licenciado me lo contó, sentí algo en el pecho. No sé si era culpa, o tristeza, o rabia, o todo junto, pero me mantuve firme. Que llore todo lo que quiera, le dije. Yo lloré en silencio durante meses mientras ellos planeaban robarme. Ahora es su turno. Esa noche, Lucía me esperaba en la sala. Tenía una hoja en las manos. La orden de restricción. ¿Esto es en serio, Ernesto?, me preguntó, con una mezcla de incredulidad y dolor. Completamente en serio. Le pusiste una orden de restricción a tu propio hijo, como si fuera un criminal. Actuó como un criminal. Es tu hijo, es nuestro hijo, y yo era su padre. Le grité, por primera vez en semanas. Y eso no le importó cuando me estaba robando. No le importó cuando me hizo firmar papeles falsos. No le importó cuando se reía de mí en mi propia mesa. Lucía se quedó callada. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero ya ni siquiera hacía ruido. Solo lloraba. Te convertiste en alguien que no conozco, dijo al fin. No, Lucía, le contesté, con una calma que me sorprendió. Yo sigo siendo el mismo. El que cambió fue él, y tú lo permitiste. Yo solo quería que todos estuviéramos bien. Mentira. La corté. Querías quedar bien con todos. No querías enfrentarte a Vanessa. No querías contradecir a Rodrigo. Preferiste traicionarme a mí antes que incomodarlos a ellos. Y esa fue tu elección. Se levantó del sillón, temblando. ¿Y ahora qué, Ernesto? ¿Vas a ponerme una orden de restricción a mí también? ¿Vas a echarme de la casa? ¿Vas a borrarme de tu vida como borraste a Rodrigo? No sé, le dije, con una honestidad que dolía. Todavía no sé qué voy a hacer contigo, pero sí sé que ya no confío en ti, y no sé si algún día vuelva a confiar. Entonces ya no hay nada, dijo con una voz rota. Ya no hay matrimonio, ya no hay familia, ya no hay nada. Hace meses que no hay nada, Lucía, solo que tú no querías verlo. Se fue a su cuarto. La escuché llorar durante horas, pero no fui a consolarla, porque ya no sabía cómo hacerlo. Ya no sabía si quería hacerlo. Los días se convirtieron en semanas. Febrero llegó con lluvias frías y cielos grises. El negocio seguía andando. El rancho seguía produciendo. Yo seguía vivo, pero me sentía vacío. Una tarde, mientras revisaba los libros de contabilidad en mi oficina, sonó mi teléfono. Era un número desconocido de Querétaro. Casi no contesto. Pero algo me dijo que lo hiciera. Bueno, ¿don Ernesto Villarreal? Era una voz de mujer joven, nerviosa.
Sí, ¿quién habla? Me llamo Fernanda. Soy la hermana de Vanessa. Me quedé callado. No sabía qué decir. Sé que usted no me conoce, continuó, y sé que probablemente no quiere hablar conmigo, pero necesito contarle algo que creo que debe saber. Te escucho. Mi hermana, Vanessa, ella no es lo que parece. Yo sé que usted cree que todo esto fue idea de ella. Y sí, ella tuvo mucho que ver. Pero hay algo más, algo que ni siquiera Rodrigo sabe. ¿Qué cosa? Vanessa tiene deudas, muchas deudas, de cuando vivía en Querétaro, antes de casarse con Rodrigo. Tarjetas de crédito, préstamos personales, un carro que nunca acabó de pagar. Debe como 400,000 pesos. Y los cobradores la están presionando. Por eso quería el dinero del rancho. No era para la casa, era para pagar las deudas. Sentí como todo empezaba a encajar. ¿Rodrigo sabe esto? No. Ella nunca se lo dijo. Le dijo que las deudas eran de su mamá, que necesitaban ayudarla. Pero no es cierto, son de ella. Y ahora que ustedes pusieron la demanda y la orden de restricción, los cobradores están amenazando con demandarla también. Está desesperada. ¿Por qué me cuentas esto? Porque Vanessa es mi hermana, pero lo que le hizo a usted está mal. Y porque creo que Rodrigo merece saber la verdad. Él no es mala persona, don Ernesto. Solo está cegado, enamorado, manipulado. Pero no es malo. ¿Y qué quieres que haga con esta información? No lo sé. Solo quería que la supiera, para que entienda que esto no es solo un problema de familia. Es un problema de dinero. Y cuando el dinero está de por medio, la gente hace cosas horribles. Gracias por llamar, Fernanda. Don Ernesto, una cosa más. Dime, cuídese. Vanessa está muy presionada y cuando está así, no sé de qué es capaz. Colgó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo todo lo que creía saber se movía de lugar. Rodrigo no sabía de las deudas. Rodrigo había sido manipulado. Rodrigo era víctima también, pero eso cambiaba algo. Eso justificaba lo que había hecho. Eso borraba las grabaciones, los documentos falsificados, las risas en mi propia mesa. No lo borraba, pero sí lo explicaba. Llamé al licenciado Méndez de inmediato. Le conté lo que Fernanda me había dicho. Esto cambia las cosas, dijo. Si podemos demostrar que Vanessa tiene deudas y que ese era el motivo real de la venta, podemos usarlo en el caso. Podemos demostrar que hubo premeditación, que hubo un plan específico para defraudarte. ¿Y Rodrigo? Rodrigo sigue siendo responsable de sus actos, pero si quieres, podemos explorar la opción de separar los casos, ir fuerte contra Vanessa y ofrecer un acuerdo con Rodrigo. No sé si quiero hacer eso. Piénsalo, Ernesto, piénsalo bien, porque una cosa es castigar a alguien que te traicionó con plena conciencia, y otra cosa es destruir a alguien que fue usado. Colgamos. Me quedé en mi oficina hasta la noche, pensando, repasando, recordando. Recordé cuando Rodrigo era niño, cuando me esperaba en la puerta para enseñarme sus dibujos, cuando jugábamos fútbol en el patio, cuando me abrazaba y me decía, te quiero, papá. ¿En qué momento todo eso se perdió? ¿En qué momento mi hijo dejó de ser mi hijo y se convirtió en esto? Y lo peor, ¿tenía yo algo de culpa? ¿Había sido demasiado duro? ¿Demasiado controlador? ¿Demasiado exigente? No tenía respuestas, solo tenía dolor. Esa noche, antes de dormir, le mandé un mensaje a Rodrigo. El primero en un mes. Necesitamos hablar. Tú y yo, solos. Mañana a las 10 de la mañana en el café La Parroquia del Centro. No traigas abogados, no traigas a Vanessa, solo tú. Me quedé viendo el mensaje enviado durante varios minutos, esperando, dudando. 3 puntos aparecieron. Rodrigo estaba escribiendo. Ahí estaré, papá. Respiré hondo. Apagué el teléfono, me acosté, y por primera vez en semanas logré dormir un poco.
porque mañana todo podía cambiar, o podía terminar de romperse, pero al menos iba a intentarlo. Al día siguiente llegué al café 15 minutos antes, pedí un café negro, me senté en una mesa del fondo, cerca de la ventana. Desde ahí podía ver la calle, el jardín principal, la parroquia. San Miguel de Allende estaba hermoso esa mañana. El sol pegaba en las fachadas coloniales, los turistas caminaban con sus cámaras, los músicos callejeros tocaban en las esquinas. Todo parecía tan normal, tan tranquilo, menos yo. A las 10 en punto, Rodrigo entró al café. Se veía mal, ojeras profundas, barba sin arreglar, ropa arrugada. No era el Rodrigo que yo conocía. No era el hijo impecable que siempre se preocupaba por su imagen. Era un hombre roto. Me vio, caminó hacia mí, se sentó sin decir nada. Nos quedamos en silencio durante lo que pareció una eternidad. «Gracias por venir», dije al fin. «Gracias por llamarme», contestó con la voz ronca. «¿Cómo estás?» «Mal, papá, muy mal». «¿Y Vanessa?» Hizo una mueca amarga. «No quiere hablar conmigo. Desde que llegó la orden de restricción está diferente, distante, como si yo tuviera la culpa de todo». «¿Y tú crees que tienes la culpa?» Levantó la vista. Me miró directamente por primera vez. «Sí, tengo la culpa. Fui un idiota. Fui un mal hijo. Y ahora estoy pagando las consecuencias. No esperaba eso. No esperaba que lo admitiera tan fácil, tan rápido. Rodrigo, necesito preguntarte algo. Y necesito que me contestes con la verdad. ¿Sabías de las deudas de Vanessa?» Se quedó pálido. «¿Qué deudas?» «Las que tiene desde antes de casarse contigo. 400,000 pesos. Tarjetas, préstamos, un carro. ¿Sabías?». Negó con la cabeza, despacio, como si no pudiera creerlo. «No, ella me dijo que necesitábamos el dinero para la casa, para empezar nuestra vida juntos, para...». Se calló, se llevó las manos a la cara. «Dios mío». Me mintió, me usó. «Sí», le dije sin suavizar el golpe. «Te usó, y tú la dejaste, pero también me usaste a mí. Y eso, hijo, duele más que cualquier deuda. Lo sé, papá, lo sé, y no sé cómo disculparme. No sé cómo arreglar esto. No sé si se pueda arreglar», le dije, «pero quiero intentarlo. No por ti, no por ella, por mí, porque necesito paz, necesito cerrar este capítulo. ¿Qué propones?» «Propongo que hablemos, de verdad, sin abogados, sin Vanessa, sin mamá, solo tú y yo, como debimos hacerlo desde el principio». «Está bien», dijo limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Hablemos». Y ahí, en ese café del centro de San Miguel de Allende, con el ruido de fondo de las conversaciones ajenas y el olor del café recién hecho, mi hijo y yo empezamos a hablar. De verdad. Por primera vez en años. Le conté cómo me sentí cuando descubrí lo que estaban planeando, cómo me dolió ver las grabaciones, cómo me traicionó que me hicieran firmar papeles falsos, cómo me rompió escucharlo reírse cuando Vanessa anunció la venta del rancho. Él me contó cómo se sintió presionado, cómo Vanessa le decía que yo nunca lo iba a soltar, que nunca le iba a dar su lugar, que si no actuaban pronto se iban a quedar sin nada. Cómo él creyó que estaba haciendo lo correcto, que estaba siendo inteligente, que estaba asegurando su futuro. «Pero me di cuenta, papá», dijo con la voz quebrada. «Me di cuenta de que no estaba asegurando nada. Estaba destruyendo todo, y ahora no tengo nada, ni el rancho, ni el negocio, ni tu confianza. Y probablemente tampoco tenga a Vanessa, porque si todo lo que me dijiste es cierto, entonces nunca me quiso. Solo quiso mi apellido y tu dinero. Probablemente», le dije, «pero eso ya no es mi problema. Es tuyo. Lo sé, Rodrigo». Respiré hondo. «Yo no voy a quitar la demanda. No voy a quitar la orden de restricción. No voy a devolverte el rancho ni tu puesto en el negocio. Eso ya está decidido. Lo entiendo. Pero...». Hice una pausa.
pero sí estoy dispuesto a ofrecerte algo. Levantó la vista, con un destello de esperanza. ¿Qué cosa? Un borrón y cuenta nueva. No en lo legal, eso sigue su curso, pero sí en lo personal. Si tú decides alejarte de Vanessa, si decides empezar de cero, si decides construir tu propia vida sin depender de lo mío, yo te voy a apoyar. No con dinero, no con propiedades, pero sí con mi presencia, con mi consejo, con mi perdón. Se quedó callado. Las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿De verdad, papá? De verdad. Pero tiene que ser tu decisión, no la mía, no la de tu mamá, tuya. Yo no sé si pueda dejarla. Entonces no hay nada más que hablar, le dije levantándome de la silla. Espera, me agarró del brazo. Dame tiempo, solo dame un poco de tiempo para pensarlo. Tienes una semana, le dije. Después de eso, el licenciado Méndez va a proceder con todo, y va a ser definitivo. Una semana, repitió. Está bien. Salí del café sintiendo algo raro. No era alivio, no era felicidad, era esperanza. Pequeña, frágil, pero ahí, tal vez, solo tal vez, mi hijo todavía tenía salvación. Y tal vez yo también. La semana que le di a Rodrigo se sintió eterna. Cada día esperaba una llamada, un mensaje, una señal de que había tomado una decisión. Pero no llegaba nada. El silencio era ensordecedor. El negocio seguía su ritmo. Gustavo, el nuevo administrador, resultó ser incluso mejor de lo que esperaba. Había reorganizado el almacén, renegociado contratos con 2 proveedores y hasta conseguido un cliente nuevo, una constructora de Querétaro que estaba levantando un fraccionamiento grande. Las ventas subieron un 12% en febrero, números que no veíamos desde hacía 2 años. Don Ernesto, me dijo Gustavo un día, mientras revisábamos los reportes, no sé qué pasó con su hijo, y no me corresponde preguntar, pero quiero que sepa que este negocio tiene mucho potencial. Solo necesitaba un poco de orden y disciplina. Gracias, Gustavo, le dije. Y sí, tienes razón. Necesitaba orden, en muchos sentidos. En casa, la situación con Lucía seguía siendo tensa. Nos hablábamos solo lo necesario. Buenos días y ¿vas a cenar? Buenas noches, nada más. Ella pasaba mucho tiempo en su cuarto o salía a caminar sola por el jardín. Yo me refugiaba en mi oficina, en los libros de contabilidad, en los planes para el rancho. Porque sí, tenía planes para el rancho. Planes que no incluían a Rodrigo, ni a Vanessa, ni a nadie más que a mí. Había decidido convertirlo en algo productivo de verdad. No solo maíz y frijol. Quería meter invernaderos, tal vez algún cultivo orgánico, algo que generara empleos para la comunidad, algo que dejara un legado real, no solo un pedazo de tierra esperando a que alguien lo vendiera. Don Jacinto estaba emocionado con la idea. Me había conseguido información sobre apoyos gubernamentales para agricultura sustentable, sobre mercados locales en San Miguel y Guanajuato, sobre cooperativas. Había vida ahí, había futuro. Y eso me daba paz. El 6º día de la semana que le di a Rodrigo recibí una llamada inesperada. Era Fernanda, la hermana de Vanessa. Don Ernesto, ¿puede hablar? Sí, dime. Necesito contarle algo. Vanessa se fue. ¿Cómo que se fue? Se fue de San Miguel, empacó sus cosas y se regresó a Querétaro. Le dejó una nota a Rodrigo diciendo que necesitaba espacio para pensar. Pero yo sé la verdad. ¿Cuál es la verdad? Huyó. Los cobradores la encontraron. Le dieron un ultimátum. O pagaba esta semana o la demandaban. Y como no tiene el dinero del rancho porque usted revirtió la venta, pues huyó. ¿Y Rodrigo? Rodrigo está destrozado. Está en su departamento solo. No contesta llamadas, no sale. Su mamá está con él, pero dice que no le habla, que solo está tirado en el sillón mirando la pared. Sentí algo moverse en mi pecho. No sé si era lástima o tristeza o rabia contenida.
¿Y tú por qué me cuentas esto? Porque creo que Rodrigo necesita a su papá. Y creo que usted también necesita a su hijo. Las cosas que hizo estuvieron mal, sí. Pero don Ernesto, él está pagando el precio. Ya lo perdió todo. A su esposa, su trabajo, su dignidad. No es suficiente castigo. No sé si es suficiente, le dije con honestidad. Pero gracias por avisarme. Colgué. Me quedé sentado en mi oficina durante horas, pensando. Rodrigo estaba solo. Vanessa lo había usado y abandonado. Lucía estaba con él, pero probablemente sin saber qué hacer o qué decir. Y yo estaba aquí, en mi casa enorme, con mi negocio funcionando, con mi rancho seguro, con mi dignidad intacta, pero también solo. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, pensando en todo lo que había pasado, en las decisiones que tomé, en las que no tomé, en las palabras que dije, en las que me callé. ¿Había hecho lo correcto o me había dejado llevar por el orgullo y la rabia? No tenía respuestas claras, solo tenía dudas y dolor. Al día siguiente, el séptimo día, sonó mi teléfono a las 8 de la mañana. Era Rodrigo. Papá, ¿podemos hablar? Sí, le dije. ¿Dónde estás? En mi departamento. ¿Puedes venir? Voy para allá. Me vestí rápido. Le avisé a Lucía que estaba desayunando en la cocina. Voy a ver a Rodrigo. Levantó la vista, sorprendida. ¿De verdad? Sí. ¿Quieres que vaya contigo? No. Esto es entre él y yo. Asintió, con los ojos vidriosos. Pero no dijo nada más. Conduje hasta el departamento de Rodrigo. Un edificio moderno en la zona nueva de San Miguel, cerca de la salida a Celaya. Tercer piso. Toqué el timbre. Rodrigo abrió la puerta. Se veía peor que en el café. Mucho peor. Había perdido peso. Tenía la mirada perdida. Olía a alcohol y a días sin bañarse. «Pasa, papá», dijo haciéndose a un lado. Entré. El departamento era un desastre. Ropa tirada por todos lados, platos sucios en la mesa, botellas de cerveza vacías en el piso. Las cortinas estaban cerradas. La luz era tenue, deprimente. «Perdón por el desorden», murmuró. «No importa», le dije. «¿Qué necesitas decirme?» Se sentó en el sillón. Yo me quedé de pie. «Vanessa se fue», dijo con la voz rota. «Me dejó, me usó y me dejó». «Lo sé, Fernanda me llamó». «Entonces ya sabes que soy un idiota, que me dejé manipular, que perdí todo por una mujer que nunca me quiso». «Sí, sé todo eso. Y seguro piensas que me lo merezco». «En parte sí», le dije, sin suavizar la verdad. «Te lo mereces, porque tuviste muchas oportunidades de hacer las cosas bien y elegiste no tomarlas. Elegiste la traición, elegiste la mentira, elegiste el camino fácil». Se cubrió la cara con las manos. Empezó a llorar, no con sollozos contenidos, sino con llanto abierto, como un niño. «Lo siento, papá, lo siento tanto. No sé cómo arreglar esto. No sé cómo vivir con lo que hice». Me senté junto a él. Puse mi mano en su hombro. «Rodrigo, mírame». Levantó la cara. Tenía los ojos rojos, hinchados. «Lo que hiciste estuvo mal, muy mal. Y las consecuencias son reales. No voy a quitarte la demanda. No voy a devolverte el rancho. No voy a darte tu puesto en el negocio. Eso no va a cambiar. Lo sé. Pero», continué, «eso no significa que estés solo. Eso no significa que no puedas empezar de nuevo. Tú tienes 34 años. Tienes una carrera, tienes experiencia. Puedes conseguir trabajo. Puedes reconstruir tu vida. Pero tiene que ser tu vida. No la que Vanessa quería. No la que yo quería. La tuya. No sé cómo hacer eso. Nadie sabe al principio. Pero se aprende. Yo aprendí cuando tenía tu edad y empecé el negocio desde cero. Tu abuelo aprendió cuando llegó a esta ciudad sin nada.
Es parte de ser hombre, es parte de crecer. ¿Tú crees que pueda hacerlo? Sé que puedes, pero primero tienes que hacer algo. ¿Qué cosa? Tienes que levantarte, bañarte, limpiar este departamento y buscar trabajo. Mañana mismo. Papá, nadie me va a contratar después de todo esto. Te sorprenderías, el mundo es grande. Y en Guanajuato hay muchas empresas que necesitan gente con experiencia en administración y ventas. Tal vez no en San Miguel, pero en Celaya, en León, en Irapuato. Hay oportunidades, solo tienes que buscarlas. Se quedó callado un momento, procesando. ¿Y tú? ¿Tú me vas a apoyar? No con dinero, ya te lo dije, pero sí con consejos, con contactos si los necesitas, con una comida de vez en cuando, con mi perdón, si aprendes de esto. ¿Me perdonas? Todavía no, le dije con honestidad, pero quiero llegar ahí, quiero poder perdonarte, pero tú tienes que ganártelo. Tienes que demostrarme que entendiste, que cambiaste, que creciste. Lo voy a hacer, papá, te lo juro. No me lo jures a mí, júratelo a ti mismo. Nos quedamos ahí sentados un rato más, en silencio. Pero ya no era un silencio incómodo, era un silencio de tregua. Una cosa más, le dije antes de irme. La orden de restricción sigue vigente. No puedes acercarte al rancho ni al negocio, pero sí podemos vernos en lugares neutrales, como el café, o aquí, o en algún restaurante. Si quieres hablar, me llamas. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Y Rodrigo? ¿Sí? Aléjate de Vanessa, definitivamente. No contestes sus llamadas si vuelve, no la busques. No intentes arreglar las cosas con ella. Esa mujer no te conviene. Y mientras sigas atado a ella, no vas a poder avanzar. Ya no quiero saber nada de ella, dijo con una firmeza que no había escuchado en mucho tiempo. Bien, entonces empieza por ahí. Me levanté, me dirigí a la puerta. Rodrigo me siguió. Papá, gracias. No me agradezcas todavía. Agradéceme cuando hayas reconstruido tu vida. Salí del departamento sintiendo algo diferente. No era felicidad completa, pero tampoco era el vacío de antes. Era esperanza, pequeña, frágil, pero real. Cuando llegué a casa, Lucía me estaba esperando en la sala. Se veía nerviosa. ¿Cómo está?, preguntó. Mal, pero vivo, y dispuesto a cambiar, creo. ¿Hablaste con él? Sí. ¿Y? Y le di una oportunidad, no de volver al negocio ni de recuperar el rancho, pero sí de empezar de nuevo, como adulto, como hombre responsable de sus propias decisiones. Lucía se mordió el labio, luchando contra las lágrimas. ¿Y yo, Ernesto? ¿Yo también tengo una oportunidad? La miré, realmente la miré, y por primera vez en meses vi a la mujer con la que me había casado, no a la traidora, no a la cómplice, sino a la mujer asustada, confundida, que tomó malas decisiones por miedo. No lo sé, Lucía, le dije, todavía no lo sé. Lo que hiciste me rompió, y no sé si se puede arreglar. Pero al menos lo vas a intentar. ¿Vas a darme la oportunidad de intentarlo? Tal vez, dije, pero vas a tener que demostrarme que puedes ser mi compañera de nuevo. No la aliada de Rodrigo, no la amiga de Vanessa, mi compañera como antes. Lo voy a hacer, dijo con determinación, te lo juro. Entonces empieza por algo simple, le dije. Mañana, tú y yo vamos a ir al rancho, juntos, y me vas a ayudar a planear los invernaderos y vamos a hablar, de verdad, sin interrupciones, sin mentiras, solo tú y yo. Asintió, llorando ahora abiertamente. Gracias, Ernesto. No me agradezcas, le dije, repitiendo las mismas palabras que le había dicho a Rodrigo. Agradéceme cuando hayamos reconstruido esto. Esa noche cenamos juntos por primera vez en semanas. Lucía hizo sopa de tortilla, mi favorita. Hablamos de cosas pequeñas, el clima, las plantas del jardín, una noticia que había salido en las noticias. Nada profundo, pero era un comienzo.
Y a veces, un comienzo es suficiente. Pasaron 2 meses, marzo se convirtió en abril. La primavera llegó a San Miguel de Allende, con sus jacarandas moradas y sus mañanas frescas. Rodrigo consiguió trabajo en una empresa de materiales de construcción en Celaya. No era un puesto alto, solo coordinador de ventas. Pero era honesto, era suyo. Me llamaba cada semana para contarme cómo le iba. A veces nos veíamos para tomar un café. Nunca hablábamos del pasado, solo del presente y del futuro. Vanessa intentó contactarlo varias veces. Le mandaba mensajes desde números desconocidos, correos, hasta le mandó una carta a su departamento. Pero Rodrigo no contestó. Eventualmente, dejó de intentar. Según Fernanda, se había mudado a Monterrey huyendo de sus acreedores. No volvimos a saber de ella. Lucía y yo fuimos al rancho cada semana. Trabajamos juntos en los planes de los invernaderos. Hablamos mucho, a veces discutimos, pero eran discusiones productivas, honestas, no peleas cargadas de resentimiento. Poco a poco, empezamos a reconstruir algo. No sé si era el matrimonio de antes, pero era algo nuevo, algo más maduro, algo más real. La demanda civil contra Rodrigo y Vanessa siguió su curso. El licenciado Méndez negoció un acuerdo. Rodrigo aceptó formalmente que había actuado fuera de sus facultades legales, se comprometió a no reclamar nada del rancho ni del negocio, y a cambio, yo retiré los cargos más graves. Vanessa quedó como la única demandada, pero como había huido, el proceso se congeló. En mayo, el rancho empezó su transformación. Construimos 2 invernaderos. Contratamos a 3 empleados nuevos de la comunidad. Empezamos a producir tomates orgánicos y lechugas hidropónicas. Don Jacinto estaba feliz. Decía que el rancho había vuelto a tener vida. Y tenía razón. Una tarde de junio, mientras supervisaba la cosecha, sonó mi teléfono. Era el licenciado Méndez. Ernesto, tengo noticias. Dime. Vanessa fue demandada por sus acreedores en Querétaro. El juicio ya empezó, y como parte del proceso están investigando todas sus transacciones de los últimos años, incluyendo el intento de venta del rancho. ¿Y eso qué significa? Significa que van a descubrir que hubo irregularidades, que falsificó documentos, que manipuló poderes, y eso puede terminar en cargos penales, no solo civiles. ¿Rodrigo está involucrado? No, ya se deslindó legalmente. Él está limpio. Pero ella va a tener problemas serios. Entiendo. ¿Quieres que hagamos algo? ¿Que nos sumemos a la demanda? No, dije, sintiendo una calma extraña. Que la justicia siga su curso. Yo ya hice mi parte. Ya protegí lo mío. Ya recuperé mi dignidad. Lo demás ya no es mi problema. Está bien, solo quería que supieras. Colgamos. Me quedé ahí, en medio del rancho, viendo cómo los empleados cosechaban los tomates. El sol pegaba fuerte, pero había una brisa agradable. Don Jacinto me saludó desde el invernadero. Le regresé el saludo, y en ese momento entendí algo. Había ganado. No porque Vanessa fuera a pagar por lo que hizo. No porque Rodrigo hubiera perdido todo y ahora estuviera reconstruyéndose. No porque el negocio estuviera mejor que nunca. Había ganado porque seguía de pie. Porque no me dejé destruir. Porque defendí lo mío sin perder mi alma en el proceso. Porque aprendí que la dignidad no se negocia, pero el perdón sí se puede construir. Hoy es 15 de agosto. Acabo de cumplir 63 años. Lucía me hizo una cena especial. Mole, arroz, frijoles refritos y hasta un pastel de 3 leches. Rodrigo vino a visitarme. Trajo un regalo, un libro sobre agricultura sustentable. Pensé que te podría servir para el rancho, dijo un poco tímido. Gracias, hijo, le dije con honestidad. Me va a servir mucho. Cenamos los 3. Hablamos de cosas simples, el trabajo de Rodrigo,
los planes para los invernaderos, las noticias. Rodrigo me contó que estaba ahorrando para comprar un coche usado, que quería empezar a ser completamente independiente. Me da gusto, le dije. Así se hace. Cuando se fue, Lucía y yo nos quedamos en la terraza viendo las estrellas. ¿Crees que algún día todo vuelva a ser como antes?, me preguntó. No, le dije, porque nada vuelve a ser como antes, pero puede ser algo nuevo, algo diferente, tal vez mejor. ¿Tú crees? Sí, lo creo. Me tomó de la mano. Nos quedamos así, en silencio, viendo la noche. Y por primera vez en mucho tiempo sentí paz, paz de verdad, porque aprendí que la traición duele, que la familia puede romperte el corazón, que la gente que amas puede decepcionarte profundamente. Pero también aprendí que la dignidad es más fuerte que el dolor, que el silencio puede ser más poderoso que los gritos, que una salida tranquila puede derrumbar un imperio de mentiras, y que nunca, nunca es tarde para defender lo que es tuyo. Si estás pasando por algo similar, si sientes que tu familia te está traicionando, si sientes que te están usando, te quiero decir algo. No te quedes callado por miedo a romper la familia, porque una familia que se construye sobre abuso, mentiras y falta de respeto ya está rota, solo que todavía no se han dado cuenta. Documenta todo, habla con profesionales, protege lo tuyo y sobre todo, protege tu dignidad, porque al final del día, lo único que realmente tienes es tu nombre, tu palabra y tu capacidad de mirarte al espejo sin sentir vergüenza. No dejes que nadie te quite eso, ni siquiera tu propia sangre. Me llamo Ernesto Villarreal, tengo 63 años, y esta es mi historia. Si te sirvió de algo, si te hizo reflexionar, si te ayudó a ver que no estás solo en esto, déjame un comentario. Cuéntame desde dónde me escuchas. Cuéntame si pasaste por algo parecido. Cuéntame si estás luchando ahora mismo, porque esto no es solo mi historia. Es la historia de muchos adultos mayores que están siendo traicionados, usados, desplazados por sus propias familias. Y entre más hablemos de esto, entre más lo saquemos a la luz, más difícil será que siga pasando. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Y recuerda, la dignidad no se negocia, nunca.